Ahora sí, buenas noches, tengan todos bienvenidos a nuestro Astroencuentro Series TV. Este es el último del mes porque, bueno, hoy es el último día del mes de febrero, que ha sido muy nutritivo. Ya nosotros pasamos de tener a 2 suscriptores a 374. Ahí vamos, poco a poco. De verdad estoy muy complacida porque me acompaña unos colegas maravillosos, extraordinarios, que ya voy a decirles quiénes son, aunque ustedes lo están viendo allí en pantalla. Quiero agradecerle enormemente a Equilibrio Online porque fue nuestro primer patrocinador de este espacio. Luego el Venezolano News, el periódico El Venezolano, que tiene, bueno, por todas partes el periódico a nivel de Latinoamérica. Estos son los Instagram de cada uno de los patrocinantes. Equilibrio Online, donde el bienestar integral es lo más importante, además que dan unos cursos maravillosos. Y por otra parte tenemos el Venezolano Newspaper, que también es un sitio web y tienen el periódico impreso, como el nombre lo dice, el venezolano. No crean que nada más que es pura noticias venezolanas, pero la mayoría, obviamente, porque como estamos regados los venezolanos por todas partes, entonces, bueno, nos importa mucho lo que está sucediendo en Venezuela. Y bueno, nada, ellos están aquí, Equilibrio Online, tiene su página web, www.equilibrioonline.com, tiene 3 cursos maravillosos: el de diagnóstico, el que encuentra a tu pareja a través de los mandalas, que es el que voy a hacer yo, obviamente, y formación de limpiezas energéticas. El de diagnóstico está programado para diagnóstico de flores de Bach. Sin embargo, cualquier persona que sea terapeuta puede acudir a Equilibrio Online. Con todo gusto le dirán toda la información, le suministrarán toda la información y aplicable a cualquier otra de las terapias. Jessica, me gustaría, ok, aquí vamos. Categoría del venezolano News: tiene impresión en Panamá, en Colombia, en Miami, en Madrid, y nos han ofrecido como intercambio una media página en cada uno de esos periódicos a lo largo del mundo. Así que ya nosotros, Astroencuentro Series TV, tenemos promoción y publicidad. Dicho esto, quiero venirme aquí a la sala donde están mis queridos colegas maravillosos y hermosos. Le doy la bienvenida a Mariana. Mariana, es la primera vez que vas a estar en un astroencuentro. Gracias por estar allí. Estás en Argentina, ¿no? Gracias, Jackie. Gracias por estar compartiendo este colegas maravillosos y por invitarme. Vale. Tenemos a María Elena Trujillo, que también es astróloga y psicóloga, además que tiene un libro que nos habla muy bien acerca de esos aspectos de los que vamos a estar conversando en el día de hoy. Exactamente, el cosmos. Mira, María Elena, bienvenida. Gracias, Jackie, por esta invitación tan maravillosa. Qué bueno, Me además que encanta. el tema promete, promete, promete. Tenemos a Enriqueta Bruni, periodista y astróloga también, astroterapeuta. Hola, Queta. Activa el micrófono. Qué pena, qué pena. Yo con mi ascendente Piscis siempre ando por las nubes. Porque tierra. Sí, gracias por compartir este espacio. Además que me encanta este tema. Yo amo la parte psicológica profunda y hay mucha información interesante que va a salir hoy a la luz. Así es. Luego tenemos a Jessica, que es nuestra productora de Astroencuentro Series TV. Por cierto, Mariana está en Argentina, María Elena está en Málaga, Enriqueta está en Italia, Jessica está en Nueva York. Y no porque te dejo de último, es porque no, sino que eres el caballero. Además que aquí hay una comparsa de escorpiones de verdad maravilloso. Enzo, bienvenido y gracias también. Conocen ustedes, es astrólogo, es psicólogo, es formador constelador y formador, tiene su propio sistema, tiene libros, es decir, estamos aquí fortalecidos, ¿no? Bienvenido y gracias, Enzo, por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jackie. Muy contento de estar en este programa con tantas personas tan maravillosas que hemos compartido tantos escenarios juntos y me complace a lo largo y ancho, ¿no? Sí. Y bueno, súper contento, muy agradecido.
Mira, tú sabes que este tema, y vamos a entrar en materia porque me gustaría tratar de sacarle el mayor provecho al tema, ¿no? Este tema ha generado mucha polémica siempre. La astrología tiene varias miradas. Desde el aspecto psicológico, ¿verdad? Hay muchas tendencias a hablar nada más que de la astrología a nivel psicológico, es decir, todo lo que tú puedes aportar para el crecimiento y la evolución de una persona. Pero también es cierto que la astrología es predictiva. La astrología tiene su aspecto que te va marcando los ciclos, los ritmos, etcétera. ¿Y cómo fusionamos nosotros esto? Porque justamente el tema de hoy, aquí hay psicólogos, hay astroterapeutas y hay astrólogos solamente. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Y la pregunta va directamente a Enzo para que me explique un poco si tú haces un switch, ¿verdad? Si tienes un switch cuando soy astrólogo, cuando soy psicólogo, porque yo lo Totalmente. quisiera hacer. Me gustaría Ok. que comenzaras, Enzo. Vale, mira, yo quiero partir de algo, ¿no? Yo en el momento que comienzo a estudiar astrología, que fue a los 13 años, ¿no? Imagínate, eh, yo comencé siempre con los estudios de astrología, desde esa astrología base, desde esa astrología que siempre como que nos lleva al estudio de los sucesos, a la parte predictiva. Es como que el punto de partida de toda persona que inicia en el mundo de la astrología. O sea, partimos desde allí, ¿no? Partimos desde ese principio, el principio de la comprensión de una astrología predictiva. Pero yo digo así, tuve la fortuna de que las distintas escuelas que luego me fue tocando y también astrólogos, la mayoría de ellos eran de orientación psicológica. Eran de orientación psicológica. Entonces, eran personas que estaban ya orientándose en esos tiempos hacia el campo de una astrología más de procesos que de sucesos. Y yo me quedé en esa vertiente. O sea, yo desde allí, todavía yo no estaba en la universidad, por supuesto. Yo después comienzo con la carrera de psicología, pero fíjate, la motivación de la carrera de psicología me la dio la astrología. O sea, es la astrología la que siempre ha estado primero en mi vida, ¿no? Y todo esto me va haciendo profundizar y por supuesto cuando voy fusionando y voy estudiando muchas cosas y voy mirando en lo que es la cátedra psicológica, que yo decía, esto es astrología, esto me lo ha enseñado la astrología, esto lo he visto o sea, era impresionante cómo un conocimiento académico, catedrático, universitario, ya tú lo ibas observando, es como que ibas corroborando lo que ya en esos años de principiante, de estudiante, de los comienzos, de esa pasión que hoy en día sigue estando igualita, ¿no? Pero de esa pasión del niño astrólogo ya estaba presente en los estudios de psicología. Entonces, yo siempre vi una fusión única O sea, que tú entre lo actúas que, eso, tú actúas precisamente, fundes las dos tendencias y con esa claro, te enfilas, por ejemplo, ante a un paciente, un cliente, ¿no? por supuesto, a nivel de consulta, sí, a ver, se deja a un lado completamente la parte predictiva. Yo no le llamo tanto predictiva, yo le llamo más la parte, o sea, el área, el campo de prognosis. Ujú. No, siempre hay una prognosis. ¿Por qué? Porque un proceso también nos enseña que si ese proceso, dependiendo cómo se viva, cómo se asuma, cómo se desarrolle en la vida de la persona, la va a conducir a un suceso. O puede también destacarse una serie de sucesos dependiendo de los procesos que haya desarrollado esta persona. A mí me quedó una frase de Alan Leo, Nada estoy más y hablando de nada menos. un astrólogo que sería el llamado padre de la astrología moderna de principios del siglo XX, Alan Leo. Él decía, el carácter es el destino. Sí. Y El yo lo carácter es el complementaría, destino. sí, y yo lo complementaría así que la vida está llena de decisiones y esas decisiones son las que te van moviendo. Y Correcto. con eso fundimos ambas cosas porque es importante. Las decisiones que tomamos
las basamos en nuestras creencias, en nuestro contexto, y eso es lo que nos va impulsando, ¿no? Después me vas a hablar cómo hacemos algún tipo de caso donde has intervenido como terapeuta solamente, como psicólogo o solamente como astrólogo. Y también te digo que yo quería estudiar psicología y hoy en día no me hace falta la psicología, no porque no crean la psicología, todo lo contrario, sino que ese vacío, esa necesidad de ayudar a otro, lo conseguí con la astrología. Entonces yo fundo mi astroterapeuta, como autodenomino, es precisamente por eso. Me gustaría oír el enfoque de Enriqueta. Y yo también tengo un acercamiento parecido a Enzo, es más, tenemos un maestro en común que fue el amado Roberto Massetti. Y los primeros libros que a mí me llegaron fueron los libros de la colección Urano, El desarrollo de la personalidad, de Howard Saportas, y eran todos esos libros en donde Sí, claro. necesitabas conocer ese simbolismo astrológico psicológico, que era el que te iba, o sea, en donde te ibas a basar para poder no dar los pronósticos, sino para dar previsiones, porque al final existe lo que es el libre albedrío. Obviamente cada uno decide, o sea, qué camino escoger, y tú como astrólogo, o sea, las personas siempre quieren saber, mira, dime tú qué tengo que hacer. No, yo no me puedo meter en tu destino, o sea, tu decisión es mostrar los diferentes caminos, las diferentes opciones, pero al final, o sea, el que decide es uno, porque todo lo que sucede es perfecto y es lo que te va a servir para tu crecimiento personal, espiritual y todo eso. Entonces, bueno, una de las frases de Roberto Massetti, que la traje porque yo tenía el material de uno de sus primeros cursos, dice: en la medida en que una persona conozca, acepta, reconozca y maneje sus características personales internas y las integre conscientemente, vivirá mejor. O sea, ¿qué más enfoque psicológico es eso? Y yo en el 92 empecé a dar los talleres de astroterapia, porque empecé a hacer un entrenamiento en psicoterapia gestal, y ahí me di cuenta que, por supuesto, la astrología con la psicología se combinaban perfectamente, y entonces hice esa parte de astroterapia, que era eso, era un arte de utilizar la astrología. O sea, nosotros como personas que amamos la astrología la utilizamos para mejorar y para lograr los cambios necesarios en nuestras vidas. Pero es así correcto, si tú no te trabajas, no te mejoras y no te aceptas, o sea, ¿de qué vale que yo te digo que te vas a casar, que vas a viajar, que vas a vivir, si no estás preparado y no te has trabajado? Entonces de ahí pasa todo. O sea, nosotros necesitamos primero superarnos, trabajarnos, conocernos, aceptarnos, mejorarnos, para después entonces ir buscando todas las diferentes opciones que la vida nos presenta. Si no, seguimos estancados y así como un carro que le ponemos el acelerador, pero sigue pegado en Claro. el... También hay una vinculación muy cercana de la psicología con esa visión metafísica de la vida, ¿no? O sea, cuando tú vas en función de la evolución, de lo que tú necesitas como ser humano, es comprenderte tal cual como tú lo acabas de decir, comprenderte para poder evolucionar. Me gustaría que nos hablara ahora Mariana. Te doy la bienvenida, es el primero, ya las demás han estado aquí, pero me encantaría Sí, ver el gracias. enfoque tuyo, Mariana. Bueno, a ver, en mi carrera yo soy neurofoniatra, ¿sí? Yo soy neurocientífica. Entonces, desde la carrera de grado, no solamente cursaba, digamos, la parte de psicología, sino que además estuve muy involucrada en neurología. La Argentina, no sé si sabrán, pero es una cuna, ¿sí?, del psicoanálisis muy fuerte. O sea, donde más se desarrolló la psicología fue aquí en la Argentina, con el psicoanálisis. Por ende, también en astrología, una de las corrientes más fuertes en la Argentina era la psicoastrología con la escuela Casa 11 de Caruti, que es ahí donde yo comencé, digamos, mis estudios, más tirada por esta cuestión científica de mi carrera, ¿no? Igual yo, como Enzo, empecé a estudiar astrología desde muy chica, y de alguna manera aquí había dictadura militar, ¿no? Entonces, el tema de la psicología, que fue cerrada, las facultades, las universidades de psicología fueron clausuradas en la época militar,
había una corriente, hay una corriente en la Argentina muy fuerte de psicólogos, ¿no? Psicólogos y astrólogos, pero todo esto es siempre como mirado desde el ocultismo, porque tanto los psicólogos habían quedado ocultos como los astrólogos, que Claro. hasta ahora que nos ponemos modernos. Entonces, mi mirada, ¿sí?, fue fusionar un poco la neurología, la epigenética actual con la astrología. Porque si nosotros miramos el universo, vemos, ¿sí?, a nivel microscópico real que las neuronas cerebrales son muy parecidas a las constelaciones de las estrellas. Entonces, haciendo una correspondencia de lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, ¿no? El tratar de dividir la astrología y la psicología finalmente es dividirnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos una mente por un lado y unos sentimientos o un corazón por el otro, sino que estamos integrados y cuando tenemos exabruptos emocionales, probablemente podamos crear un accidente cerebrovascular. O El cuando impacto. tenemos, claro, o cuando tenemos mucha tensión, podemos alternar y hay un infarto. Esto quiere decir que hay neuronas que se descubrieron adentro del músculo cardíaco y que están íntimamente ligados con el comportamiento. Este comportamiento se hace o nace en la astrología, lo que llamamos la luna, ese primer momento del nacimiento, donde yo le explico siempre a mis consultantes que es como si uno estuviera naciendo en medio de una caja con ondas de radio. Alguien muy pragmático diría, acá no hay nada, acá no hay energía, no hay ondas, no hay nada. Sin embargo, cuando uno pone una radio, sintoniza una FM. La mamá, en ese caso, haría de radio. Y esa radio, esas ondas electromagnéticas que no se ven, pero que están, empiezan a plasmarse a nivel neurológico, biológico, y esto genera una conducta que es repetitiva y que de alguna manera uno lo decodifica como amor. Y siempre va a ir como en búsqueda, ¿no?, de eso que conoció primero, que es a lo que se llama amor. Por ejemplo, la luna en Tauro a lo mejor va a llamar amor a un acto de abrazo, de caricia. ¿Por qué? Porque hay una neuroasociación entre un comportamiento que después es psicológico, la energía astrológica, ¿sí?, y la biología. Entonces hay como una fusión entre esto, donde no podemos dejar adentro y afuera. Y por otro lado, Jung, ¿sí?, uno de los grandes de la psicología, el papá de los helados. ¿sí?, la mamá era astróloga, ¿sí?, él se quiso diferenciar de su madre y de toda la escuela de astrología siguiendo a Freud, ¿sí?, y finalmente termina siendo, ¿no?, la integración entre la astrología y el desarrollo de la psicología, ¿no? Así que es la fusión, digamos, cuando viene un consultante a mi consulta, mi mirada, no puedo decir que es astrológica o psicológica o neurológica, porque creo que es un ser humano al que tengo enfrente con una composición neuropsicoastrológica que se funde en su vida, en lo que vibra, en lo que atrae. Y yo diría, y yo le agregaría neuropsicológica, astrológica, espiritual. ¿Sabes? Absolutamente. Aquí le vamos agregando un poquito de piso, porque realmente muchas veces nos movemos y bueno, y por aquí pudiéramos extendernos muchísimo. De verdad, muchas gracias, Mariana. Me gustaría que María Elena nos hablara un poco acerca de tu visión, porque también eres psicólogo y astróloga. Y ya después que hable Jessica, me gustaría que entráramos, porque ya nos queda menos tiempo, entráramos directamente un poco en temas como el de la ética, el determinismo que usamos a veces los astrólogos, cómo poder transformar y si alguno tiene algún caso en particular donde haya tenido que pasarse el switch, como decía yo al principio, sería bueno. María Elena, gracias por estar aquí.
Ok, bueno, yo rapidito les cuento, yo estudié psicología y después en mi máster en psicología cognitiva conductual me encuentro con la astrología, porque quise hacer un trabajo de Fernando Pessoa y no tenía información sobre él. Y alguien me dio la carta de él y yo dije, madre mía, es que esto es increíble. Y ahí me enganché con la astrología. Entonces, en mi práctica profesional, yo como psicólogo, lo que veo que es difícil, porque los psicólogos no, nosotros lo que buscamos es que el paciente o el cliente saque de sí a través de las consultas sus recursos y los descubra por sí solos. Pero la función del astrólogo es más bien todo lo contrario, es decirle a la persona, mira, tú tienes tal arquetipo, tienes esto en cuadratura con esto, a ti te pasa tal cual. Entonces yo lo que hago es que yo mando un informe a los que me consultan, un informe astrológico súper completo, y luego me veo con ellos por Zoom y les hablo de sus tránsitos o de lo que ellos necesiten. Pero la intención es que a ellos les quede que, primero, y se los digo, o sea, yo no puedo decirte qué te va a pasar. Mira, hay un abanico de posibilidades frente a este tránsito tan fuerte o tan bueno que tú tengas, pero si yo te digo a ti que a ti te va a ir buenísimo y tú no pones de tu parte, no te va a ir buenísimo, porque siempre tenemos que implicarnos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces predecir, aunque te digo, yo muchas veces predije y Dios mío, después pasaba exacto y me llamaban y me decían, ¿qué más me va a pasar? ¿Qué más me va a pasar? Y yo, Dios mío, no sé. O sea, yo lo vi en la carta, pero es que yo no lo puedo ver todo el tiempo, que eso es también algo que quiero que sepan todos los que nos están escuchando. Hay veces que hay indicadores muy precisos de experiencias y acontecimientos que pueden pasarle a la persona y que lo importante es que antes de decirlo podamos preparar. Y recuerdo que una médico muy amiga mía me lo agradeció, me dijo, gracias por prepararme para esto, porque fue una muerte de un familiar y un divorcio. Y yo en lo particular, y les cuento, en este momento estoy viviendo por mi revolución solar, por todo, un momento súper tenso que si yo veo a un astrólogo que no sabe mucho de cómo encarar, me diría, bueno, esto está frita, pero yo estoy en el momento más maravilloso de mi vida porque estoy aprendiendo cosas, estoy súper cansada, he hecho muchas cosas diferentes, pero porque todo está en cuadratura, pero como estoy preparada y sé a lo que voy, entonces estoy enfocada. Y esa es la labor maravillosa de la astrología, que un psicólogo no lo puede hacer, porque un psicólogo no toma en cuenta los ciclos que la persona está viviendo, un psicólogo no sabe la carta progresada, un psicólogo no sabe cuál es el nodo norte, hacia dónde va esa persona, que es tan importante. Tampoco sabe cuál es su función dominante, que Jung lo habló. Él habló de la función dominante, de la función inferior, que son las dos, digamos que, por ejemplo, si tu carta está llena de planetas en aire, obviamente la función pensamiento, aire, es superior. Y la función sentimiento pasa al lado inferior, porque yo utilizo eso. Entonces, aunque en la carta hayan planetas en agua, que es la función sentimiento, esa función no funciona bien, no obra, porque cuando estamos pensando no podemos estar sintiendo. O sientes o piensas, pero en el momento que piensas no sientes, y en el momento que sientes no piensas. Entonces, eso es importante también. Una cosa aquí, María Elena, y los hombres a veces dicen que no pueden hacer varias cosas. Nosotras las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Bueno, eso sí es verdad, es verdad, es verdad. No, sí, pero no me chalequen a eso que está aquí, por favor, que es el único en la sala y hay muchos por allá. Mira, Mari. Bueno, finalmente lo que yo como psicóloga, lo único que le veo difícil es la predicción con que entonces me buscan para saber qué les va a pasar. Inclusive he tenido consultas de personas que tienen otros amantes y me dicen, ¿con quién es mejor? Yo digo, mira, como amante está maravilloso, pero como pareja olvídalo, el que tienes. ¿Entiendes? Entonces es difícil porque la gente quiere la respuesta ya y hay un proceso que hacer y eso es lo que yo llevo a la persona, trato de llevar a la persona a entenderse a sí misma.
Pero muchas personas quieren la respuesta rápida, no quieren hacer la introspección. Bueno, yo Entonces, me quito bueno, ahí eso, sí, yo me quito eso rapidito. Yo le digo, yo te puedo decir todo lo que tú quieras, pero el que toma la decisión eres tú. Por lo tal tanto, cual. yo me libero absolutamente de la responsabilidad de lo que hagas. Te doy las opciones porque la psicología, la astrología, hay muchas ciencias blandas y obviamente la astrología puede pasar por eso. Aquí nosotros tenemos una muy mala fama que tenemos que recuperar el valor que tiene la astrología. Y tiene muy mala fama porque se vincula la astrología con a cualquier tipo de cosas que no es astrología. ¿Por qué? Bueno, porque lo usa, y ojo, no estoy hablando del tarot, que es muy serio, muy responsable, sino que cualquier cosa que esté relacionado con la intuición o la percepción extrasensorial, que sí, que tiene un grado bastante importante en el ser humano, es astrología. Entonces, aquí es donde viene la diferencia. Me gustaría que hablara Jessica. Y Quiero decir una cosita más, una sola cosita más. Ajá. El tema de la psicología, sobre todo la psicología conductual, que es una psicología que va paso por paso, es muy sensación, es muy elemento tierra, ¿ok? Las encuestas, los test, no sé qué, va a ver, cuando de repente una persona así se consigue con un astrólogo y dice, oye, pero ¿cómo tú sabes tanto? ¿Cómo tú puedes ir adelante? Y entonces eso es un tema importante que los psicólogos no entienden o no aceptan a la astrología porque de repente son muy centrados en el procedimiento, lo cual es muy importante la para parte la científica, sanación, claro. porque si tú ves una carta astral y ves en qué signo, cuál es la cúspide de su casa 6, puedes saber qué tipo de tratamientos son mejores para esa persona. Así es. Entonces, por eso es que la astrología es maravillosa. O sea, Bueno, lo engloba todo. eso no hace falta que lo digas aquí. Tú sabes muy bien que amamos la Claro. astrología. Jessica. Pues bueno, yo combino la astrología con el coaching. En el coaching tampoco tienes que darle respuesta a la persona o las soluciones, pero como decía Enzo anteriormente acerca de los procesos, yo cuando comienzo la consulta siempre le manifiesto a la persona, o sea, aquí no hay validación. O sea, no es para decirte o aprobar todo lo que tú vienes, porque Jacqueline y yo tenemos esa experiencia. Íbamos muchas veces a consultas o para que nos dijeran lo que nosotros queríamos escuchar, porque a veces uno va como para eso. Si tienes un amante y un novio que te diga, coño, el mejor es este, porque ese es con el que tú estás emocionado, ¿verdad? Pero en mi caso, yo pienso cuando me consigo con la gente, sobre todo le explico que el que vino a la consulta no debería ser el mismo con el que sale. No porque yo le voy a dar los resultados o no porque le voy a decir esto es lo que puede pasar o lo que no, sino que en base a lo que ya se están conociendo, porque para mí eso es la astrología, ese autoconocimiento, lo que tú le puedes brindar a la persona, en base a eso que tú le estás diciendo, mira, pudiera pasar, estos son tus tránsitos, ¿qué decisiones van a tomar? Entonces, yo procuro no dar respuestas cerradas. Si me caso, no me caso, etcétera, tus aspectos son estos, no porque está manguareando o es guabinoso, no, sí está allí, pero tú no sabes al final qué puede pasar y estamos interactuando con otras personas, o sea, quién aparece o quién no aparece. Entonces, para mí esa parte del coaching, de preguntarle a esa persona también para que ella misma haga la reflexión en base a lo que tiene enfrente, es la manera en que yo trato mis consultas. Claro. Mira, tengo varias inquietudes aquí, ¿no? Sobre todo lo de la responsabilidad. Cuando hablamos del determinismo, porque bueno, obviamente la astrología, tú puedes ser totalmente predictivo, como decía Enzo al principio, la prognosis te lleva necesariamente a revisar los ciclos de la vida, a hablarte de algunos tránsitos y de algunas opciones que se te pueden presentar. Lo bueno de saber astrología es que no se queda cerrado, o sea, no es una respuesta del destino cerrada. Siempre te da alternativas y dependiendo de las personas que estén a tu alrededor, también eso se puede poner en manifiesto. Otra cosa es que algunos astrólogos que no creen o no consideran que la psicología pudiera o esta parte de la psicología pudiera estar inmersa en un proceso, son deterministas y pueden generar, como lo han generado, ¿verdad? Casos de psiquiatría, ni siquiera de psicólogos, de psiquiatría. Absolutamente. Eso genera Absolutamente. temor
y ha creado una fuerte contraposición con lo que más bien de apoyarse es más bien en ponerse en contra. Entonces cuando tú dices yo soy astróloga, te ven así por debajo, así como diciendo esta bicha, ¿qué le pasó, no? Esa sensación de que eres menos porque eres astróloga, aunque sepas mucho más y aunque sea un camino más fácil, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cómo lo manejas en este caso tú, Enzo? Bueno, mira, es que aquí es importante, y hablando de la responsabilidad, una de las cosas que yo siempre aprendí, y me tocó aprenderla, y me tocó revisarla, y siempre también después me convertí en un gran detractor, es cuando el astrólogo se cree que tiene el poder del consultante. Es verdad que la mayoría de los consultantes intentan y van a la consulta de un astrólogo a entregarle el poder. El problema no es el consultante, porque el consultante siempre es una persona que llega con una situación o Unas con un tipo expectativas. o con un tipo de crisis, que puede ser una crisis interna, puede ser una crisis existencial, puede ser una crisis familiar, puede ser una crisis transgeneracional. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? El consultante siempre llega vulnerable, de alguna forma tiene una vulnerabilidad. Es el astrólogo el que tiene que saber gestionar eso. Es el astrólogo el que tiene que primero decirle a la persona, yo no tomo tu poder, perdona, yo no soy Dios. Yo no soy, o sea, yo aquí soy una persona que te va Traductor, a... Exacto, mira, Un guía. un guía, traductor. un intérprete, Un intérprete, tal cual. un Sí, un asesor, ¿sabes? intérprete. Alguien que acompaña, que va a acompañar en ese momento a esa persona en su proceso. Ya está. Pero eso de que yo prácticamente decido por ti, yo te digo esto y te digo aquello, es peligrosísimo, es quizás una de las cosas más peligrosas que tiene el astrólogo es la palabra. Una palabra, algo mal dirigido, algo que diga y lo dé por un hecho así contundente, sin Lo darle decreta. herramientas a la persona, lo que va a causar es que esta persona se lo puede creer de tal forma y se puede anular. Y esa Claro. anulación es lo que le lleva a una persona a estas crisis que tú hablabas y a estos casos que hemos visto muchísimos a lo largo de la historia, muchísimos casos de personas que han terminado en urgencias, han terminado bajo una terapia, bajo un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque le creó un estado de ansiedad, le generó una crisis de ansiedad la consulta astrológica. Entonces, Yo voy a meter la mano aquí un sí, momentico por los psicólogos. Yo estoy aquí como el sí, abogado del diablo, chamo, metiendo para acá y para acá. Es cierto también que en la parte psicológica, cuando tú eres astrólogo nada más y no eres psicólogo, terapeuta o psicólogo, claro. terapeuta o psicólogo, obviamente hay algunas situaciones que se te escapan de la mano. ¿Por qué? Bueno, porque la mente es como es. Y tú tendrías que tener una valoración científica para tú poder comprobar que la persona que tú tienes frente a ti no es una demente, o sea, tiene una patología, o sea, tú no logras descubrirlo porque tú no eres psicólogo o no eres psiquiatra, tú eres astrólogo. Tú sabes que a través de las cartas tú tienes arquetipos, estás viendo cosas, has estudiado mucho y tú puedes olfatear que la cosa como que hay un par de chiripas y cucarachas bailando ahí, hay un patín extraordinario bajando por un río, no sé, Ay, pero qué no cómica. tienes la capacidad, claro, es que tú no tienes la capacidad para verlo porque no tienes el Claro. contraste. Entonces, allí es donde entra también la posición del psicólogo, que el psicólogo sí sabe porque para eso se entrenó, más allá de lo que puedas aprender como psicólogo, como astrólogo, se entrenó para eso, para tú saber en qué momento, mira, este sí es un verdadero patín. No hay cucaracha, lo que hay es dos gallinas bailando twist, no sé, cualquier cosa de eso. Eso por una parte. Y por la otra es, algo es lo que tú dices como astrólogo o como psicólogo, como terapeuta, y otra cosa muy distinta es lo que la persona interpreta de lo que tú le dices. Entonces aquí tenemos que poner también un poco en la balanza. Keta, que te veo y que... No, uy, ay, pasa la pelota a otra persona porque me estoy quedando sin pila, voy a Dale, cargar. Mira, Mariana, dale, Mira, Mariana. Jackie, justamente por eso, por todo lo que vos estabas diciendo,
Yo trabajo, me encanta trabajar, no sé si es porque soy Libra, ¿sí? Pero me encanta trabajar en equipo. Yo en general trabajo en equipo. Por ejemplo, hay una psicóloga que me deriva a veces sus pacientes cuando ve que hay algo que no logra descubrir, porque el paciente en la terapia psicológica lo tiene que contar. Y a veces le lleva al psicólogo mucho tiempo que el paciente se abra y cuente. Entonces, ella intuye, es una psicóloga bastante intuitiva, y me deriva a hacer la carta natal. Cuando yo veo la carta natal, veo cuál es el núcleo y entonces le sugiero al consultante por qué no trabaja tal tema con la psicóloga. Y así nos vamos complementando. Así cuando veo que de repente tiene que intervenir un psiquiatra porque veo que hay un tránsito que podría generarle, por ejemplo, un ataque de pánico que necesita una medicación, Totalmente. no se lo voy a contar con pajaritos de colores. Le diría, ¿por qué no consultas a un médico donde pueda darte algún tipo de medicación para bajarte la ansiedad en tal periodo de tiempo si lo llegas a sentir? ¿No? Entonces, tener en cuenta de que no somos dioses es muy importante. Muy importante, tener un ojo clínico. Decir, esta persona necesita ir al médico, esta persona necesita ir al psicólogo a trabajar, esta persona necesita, o sea, escuchar, ver y escuchar también y hacer la derivación correspondiente. Así mismo es. De verdad, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Ya puedes hablar o quieres? Sí. No, llegué. Sí, he tenido muchos casos, de verdad, en toda esta experiencia y de verdad que me da mucha tristeza cuando me llega una paciente, porque yo considero que son todos pacientes, y me dice, mira, fui a un astrólogo y me dijeron que soy una fracasada. Entonces, definitivamente la persona queda marcada con eso y cada vez que le va mal dice, no, es que la astróloga me dijo que yo iba a ser una fracasada. Entonces le tienes que ayudar primero a desmontar ese mapa que tiene, esa etiqueta. Entonces, claro, lo primero, yo tenía un terapeuta, Manuel Barroso, que él decía que cuando le llegaban estos pacientes así, él les decía, bueno, pues, ve al que te puso loco, ¿no? Para que te cure. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Nosotros como astrólogos, indistintamente todos, o sea, yo a todos los astrólogos lo pondría así como materia obligatoria, hacerse terapia, revisarse, sanarse. Cuando yo empecé a estudiar, hice mi entrenamiento de psicoterapia gestal en el SENAIF con Guillermo Feo, ellos nos exigían que teníamos que tener mínimo 100 horas de terapia. Porque hay a mí la primera vez que yo, me llegó la palabrita transferencia y contratransferencia, proyecciones, a mí esa palabrita me movió el piso. Yo dije, wow, qué importante es nosotros cuando tenemos de frente a otra persona, todo lo que le estamos diciendo, si nos lo estamos diciendo a nosotros. Claro, el espejo. Se lo estamos diciendo a ellos, porque a lo mejor la persona nos viene a mostrar nuestros monstruos, nuestras cucarachas, como dices tú, nuestras debilidades. Entonces, la ley de sincronicidad, ¿sabes? Así es. Porque yo siempre que tengo un consultante, siempre digo, bueno, esta persona algo, si viene a mí es por algo, pero además de que lo primero que se hace es empoderarse cuando ves una persona que está mal y hacer que saque un poco ese dolor o para tratar de llegar. Pero siempre el astrólogo tiene que hacer una revisión después de consultar a cada persona. Sí. ¿Qué fue lo que te movió? Si realmente fuiste objetivo, porque es que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sobre todo el aspecto psicológico, porque ya que estamos trabajando con personas, hay que darle herramientas. Es lo primero que yo hago. O sea, mira, tú tienes este gran don, tú tienes esta fortaleza, es lo primero. Para que entonces después podamos ver lo que está más abajo, ¿no? Un poquito así. Mira, tú sabes que nos están diciendo, bueno, nos están saludando desde YouTube, ¿verdad? Está genial el tema, pero nada se compara con la astrología, dice Julia Elisa. El Centro Hansa dice, el astrólogo es un consejero, las personas no van a un astrólogo a hacer terapia. Las personas van a buscar un buen consejo, que es más o menos la técnica. Obviamente, eso nos sucede a muchos,
cuando aunque tú seas astroterapeuta, tú dices, mira, yo no hago este tipo de terapia, yo te recomiendo y te sugiero lo que decía Mariana, derivas. O sea, tú envías a la persona, mira, si son flores, haz ejercicio, hasta el otro. O sea, eres como un médico internista, ¿verdad? Un médico de medicina general que cuando tú evalúas y valoras, pasas el escáner en la carta, tú dices, mira, esto va para acá, esto va para allá, etcétera. Jessica, ¿querías acotar algo más? No, eso, que uno lo manda al experto y para nada, yo hace años que estudiaba terapia de respuesta espiritual y hablaba mucho de las programaciones y a veces lo que nosotros le decimos a una persona lo programa, de verdad, Sí. y eso entonces empieza ya como ese arquetipo o ese estereotipo. A mí siempre me pasa esto porque yo tengo esto en esto, entonces a veces incluso con los medios sociales, que yo sé que vamos a tener una charla de los medios sociales, todos estos ya estereotipos, todas estas frases nos las aprendemos y eso causa más programación. Bueno, ¿no? hay una programación que, por cierto, hablando de eso, que es muy por... El universo conspira para que yo tenga, perdóname, en estos días tuve que meterme porque es que me parece que, y se lo dije, el universo no es un delincuente, hay que utilizar bien el lenguaje. Y eso va correlacionado con lo que dijo Enzo. O sea, cuando tú hablas y expresas a las personas, tienes que tener cuidado en lo que estás diciendo, porque la persona puede interpretar lo que no es. Y era lo que yo decía, como salvando un poco la parte del psicólogo. O sea, tú tienes que, determinista, es que te va a hacer, mira, un psicólogo, cuando mi hermana tenía la bebé, que hoy tiene 40 años, la bebé estaba recién nacida, le hicieron la carta astral, le dijo, a los 15 años una prostituta. Te podrás imaginar, desde una bebé que estaba recién nacida, pegada a la teta de la mamá, o sea, que a los 15 años iba a ser una prostituta. ¿Por qué? Bueno, porque tenía el sol, Z, X, Y, Z, o sea, las condiciones estaban... O sea, tú no le puedes decir a una persona, para la astrología infantil tú tienes que tener un tacto, tienes que hacer un tipo de abordaje. Y todos en la casa estábamos, cuando la niñita cumplió 14, 15 años, todos estábamos así que no salga sola. a ver por dónde era que le iba a salir la cosa. No, en ese momento la chama agarró, decidió cuál era la carrera que iba a hacer y se dedicó a la parte de medicina. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No. Ese tipo de situaciones, este tipo de programaciones son las que nosotros como astrólogos tenemos que ser responsables y tratar de decirle a la gente la utilización buena del lenguaje y el respeto a la astrología, porque por eso es que nos vinculan con todo eso. Sí, Mariana. Y cambiar la adivinación por la previsión, porque yo creo que es la clave, ¿no? Como están diciendo, no, la gente va al astrólogo para que le dé consejos. Sí, pero también los consejos te los puede dar tu mamá, tu papá, tu marido, un amigo. Ok, consejos los da Raimundo y todo el mundo. O sea, hasta, sí. O si tú sigues actuando así, esto es lo que puede pasar. Ahora tú puedes decidir en qué manera tú puedes tener un resultado diferente o menos fuerte o cambiarle la perspectiva. Claro. Porque no, y además no es que sí, no hay un planeta que te determine de una sola manera, ¿no? El planeta a veces puede salir, el mismo Venus, por ejemplo, puede ser temas económicos o temas amorosos. Uno no sabe por cuál de los dos va a salir. Entonces, uno prepara el ambiente, ¿no? Incluso prepara, te puede decir, salir bueno, con la comida. fíjate en las oportunidades, fíjate en esta etapa, estas oportunidades que podrían surgirte, ¿no? Claro. Y entonces la persona se abre a la potencialidad. Pero también a mí me parece que la psicología, en mi caso personal, me ayudó un montón a decidir cuándo dar una información. Porque no está bueno decirle mañana se te va a morir tu hijo, porque, y yo he escuchado que hay astrólogos que han dicho semejante barbaridad, así es, ¿no? Entonces, si yo veo que puede haber una crisis matrimonial y un divorcio, por ejemplo, tengo que preguntarme primero, ¿en este momento la persona está abierta y apta para esta información?
O le puedo dar algún detalle, fíjate cómo está tu pareja, y no decirle te vas a divorciar, ¿no es cierto? Fíjate, le está faltando amor, le están faltando diálogo, uno sabe más o menos por dónde va, pero no le vas a decir, ay, el año que viene te divorciás. Y no... Me parece que la persona puede sentir un shock, un impacto tan grande, que lo deja, como decía Enzo, y como decían, que teniéndose que internar a lo mejor en una guardia por ataque de pánico. Sí, señor. Incluso lo que acabas de decir es tan cierto que ahí entra en juego nuevamente lo de la ética. Los periodistas, aquí habemos tres, aquí estamos todos forraditos con la astrología, obviamente como columna vertebral. Con nosotros como periodistas nos tenemos que cuestionar. ¿Es oportuno que yo dé la información que debo darla? O sea, ¿Creando valor o no? exacto, es una reflexión, pero esto te sale a ti como profesional porque tú tienes una ética. Nosotros los astrólogos tenemos una ética, o sea, tenemos un manual, ¿verdad? De procedimiento. Nosotros tenemos que abocarnos a esto y comenzar a generar, yo diría que no voy a hacer una campaña contra eso porque, bueno, llevo ya muchos años haciendo una campaña contra eso, pero aquí sí hay que centrar un poco qué es lo que realmente es la astrología, qué es lo que realmente es la psicología, dónde coincidimos y podemos entrar en vinculación. Y entrando, ya nos quedan 10 minutos. Entonces, entrando ya. Esto está muy sabroso, vamos a hacer otros, obviamente. Pero bueno, me gustaría que ya fuésemos cerrando con un buen mensaje, con las actividades que estamos realizando, etcétera. Mari, cuéntanos, María Elena. Bueno, mira, no solamente cómo le doy la información, sino saber a la persona cómo la va a procesar, y eso lo podemos ver nosotros en su carta. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros vemos esto, podemos darle la información de una manera, con una cantidad de abanicos de posibilidades, que eso también nos ayuda mucho. Yo el mensaje que doy es que realmente la astrología, es importantísima porque da muchísima información y sobre los procesos psicológicos que tenemos, y puede prevenir inclusive cosas muy, muy malitas. Por ejemplo, pienso también que la astrocartografía, en ese sentido, una persona puede inclusive cambiarse de país, ahorita que la migración está tan en boga por todos los temas que estamos viviendo, puede ayudar inclusive a una persona a vivir en otro lugar, salir de su país de nacimiento. O sea, la astrología es tan amplia que nos ofrece muchas posibilidades. No, sobre todo tantas técnicas, porque eso es lo que tú estás diciendo. Muchísimas, muchísimas. Y herramientas que se tienen para eso. Y a los psicólogos los animo a que se animen a estudiar astrología. Eso sería lo para que puedan ser mejores, ¿sí? Los va a ayudar un montón. Claro, la verdad que sí. Gracias, María Elena. Mariana. Bueno, yo voy a estar dando algunos talleres que los estoy preparando, todavía no tengo la fecha porque acá estamos invertidos, ¿no? Que el mundo, nosotros empezamos en marzo, entonces estaré, supongo que fines de marzo, empezando a dar los talleres de astrología básica, y de meditación también, para hacer esto, ¿no? La reprogramación cerebral basado en la carta natal. Qué bonito, me encanta. Enzo, no te dejo de último, Enzo. No, no te preocupes. Está bien, no te preocupes. Yo primero que hablen todas las mujeres, que me encanta igual escucharlas, y me parece espectacular este grupo, este panel que hemos tenido hoy. Y decir, nada, que ante todo que el astrólogo se tiene que humanizar, ya que, o sea, el astrólogo tiene que humanizarse porque está tratando con personas, no está tratando con un ordenador, no está tratando con un papel, con una hoja que tiene unos numeritos y unos gráficos, y sacamos que si esto, que si la astrodina, que si... Eso no le va a interesar al consultante en realidad, le va a interesar qué le va a aportar, qué resoluciones le puede brindar esa lectura. Entonces hay que humanizarse. Eso es
el principal mensaje. Y bueno, y sobre mis actividades, mañana empieza una nueva formación precisamente de astrogenealogía. Se han extendido también por petición de las personas, se han extendido lo que son las inscripciones, pero ya mañana, 1 de marzo, comienza esa nueva formación y ya en mayo comienza también una formación de constelaciones familiares y sistémicas que va a ser online. Ah, qué bueno, bravo. Qué Jessica. bueno. Bueno, mi mensaje en esta oportunidad, porque todos ustedes son astrólogos, los que nos tenemos aquí en YouTube, para aquellos amigos o interesados en aprender de astrología, ahorita hay muchísima información gratis online, pero tenemos que tener cuidado. Las amiguitas de mi hijo están ahorita en la nota de aprender de astrología, las piedras y tal, y me escribe una y me dice que la van a llevar, que va a estar detenida, o sea, que la van a llevar presa, pero de la nada, una niña súper dulce. Y resulta que en uno de los sites sale un tránsito, entonces el tránsito dice, ponte Plutón en la casa 12, que no sé qué, posibilidad de arresto. Le digo, no, espérate, entonces de verdad a todas las personas entre astrología, psicología, de cuando vean una información que sientan que de verdad les para los pelos, busquen un astrólogo calificado. De verdad, aquí tenemos mucho. Cada uno de estos encuentros tiene la dirección de un astrólogo que de verdad está serio, que los puede orientar. Y entonces, esa es la parte más importante, para que no se vuelvan locos, para uno no programarse, para uno no asustarse y de verdad para poder tomar mejores decisiones. Así es, gracias. Mi recomendación el día de hoy, de verdad. ¿Qué recomendación? Es una recomendación maravillosa. Keta. Profesional, sí. Sí, bueno, yo lo que les digo a las personas que hay eventos que no hay que correr la arruga, ¿no? O sea, que hay que experimentarlos, indistintamente de donde te vayas, así te vayas así te vayas debajo del mundo, te va a tocar vivir esa experiencia. O sea, sí. Yo como astróloga me ha tocado, o sea, lo he vivido, o sea, conocí una persona que tenía una cuadratura de Neptuno sobre Venus y yo me enamoré perdidamente. Y yo cuando le vi la carta dije, no, este está fantasioso, ya tú sabes, pero bueno, me tocaba vivir esa experiencia, tenía que asumir eso porque iba a aprender de esa experiencia. Entonces, no hay eventos malos, somos nosotros que los programamos y que los etiquetamos de esa manera. Todo pasa siempre por algo bueno y la idea es ir subiendo escalones, o sea, evolucionando. Hay que mejorar y la astrología te va a indicar, o sea, te cierran puertas, pero se te abren portones. O sea, no quedarte pegado en lo que te cerraron, sino ir viendo todas esos huequitos y esas salidas que tienes. Entonces, bueno, no hay mal que dure 100 años. Y la idea es eso, dar siempre como una ilusión, una esperanza y un para qué. Y en búsqueda de ese para qué, bueno, ahorita estoy como muy conectada con todo lo que tiene que ver con astrología prenatal, los eclipses prenatales, la luna nueva prenatal, y bueno, ya estoy preparando un taller hermosísimo que los invito a que participen. Claro que sí. Vamos a invitar a todo el mundo para que participen en esos talleres y esas actividades. Que les va a encantar porque gracias también a esa huella previa del nacimiento también tenemos muchísima información que nos va a ayudar a seguir evolucionando. Y no tan solo a las personas consultantes, sino a los astrólogos que se formen en los diferentes talleres, en los diferentes trabajos que están haciendo los colegas, porque eso es muy nutritivo. Yo les voy a decir una cosa, como abogado del diablo. Cuando tú estás frente a una mate mango, la mate mango te da mango. Y aunque te digan psicológicamente que tú eres capaz de hacer que esa mate mango te dé mamones, no señor, va a ser que no. Y con eso los quiero dejar esta noche, de verdad agradecida enormemente de este encuentro maravilloso. Ya tenemos la programación para el mes de marzo completo, tenemos además adicional a los 12 encuentros de cada mes, tenemos 2 especiales de 2 horas con 12 astrólogos cada uno. Comenzamos con los laboratorios prácticos y los talleres por aquí, por Astroencuentro, y suscríbete al canal, invita a toda la gente que puedas aquí. De verdad, muchísimas gracias. Aquí les dejo gracias a nuestros patrocinantes, equilibrioonline.com, el venezolanonews.com, el periódico,
Y bueno, que sigan lloviendo patrocinantes. Besitos a todos. Los espero el día jueves. Tenemos Júpiter, el poderoso Júpiter en Astroencuentros. Bravo. Besito, Jessica, Enriqueta, Mariana, Gracias. Mariana, Chao, Enzo. gracias. Besitos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.